Saludos hermanos, bienvenidos a la fiesta de panes sin levadura 2023. Y como siempre decimos, el tiempo sigue. No espera a nadie, no va rápido, no va despacio, siempre está a tiempo. Y así es con Dios, con el sábado y los días santos. Todos estos están integrados en la creación. Es algo tremendo que podemos entender esto. Sabemos por Apocalipsis 13:8 que Cristo fue inmolado, muerto desde la fundación del mundo. Y sabemos que el Evangelio ya había sido determinado antes de las eras del tiempo. Entonces, cuando Dios creó la tierra y todo lo que es necesario para ella, Él incorporó las cosas para sus fiestas designadas. Entonces, vamos ahora a Génesis 1. Génesis 1, versículo 14. Y este es el comienzo del cuarto día. Y Dios dijo, hayan luces en el firmamento de los cielos, para dividir entre el día y la noche, y sean por señales y por temporadas designadas y por días y años. Y todos aquellos que tienen, todos aquellos tienen que ver con el tiempo calculado para nosotros. Ahora, Él hizo esto en el día 4. Porque cuántos animales, insectos, aves, peces, y necesitan del sol y de la luna para que puedan saber lo que deben hacer. Ahora vamos a seguir leyendo. Los tiempos designados. Ahora, esto es lo que es el sábado semanal. Es el primer tiempo designado que fue observado por Adán y Eva en el séptimo día, el día del sábado. Y este día, este primer día señalado, sigue todo a través de toda la Biblia. También encontramos que la crucifixión de Cristo fue también en el tiempo designado, el cual hemos visto y conocemos que es el día 14 del primer mes, de acuerdo al calendario hebreo calculado. Vamos ahora a Levítico 23. Esto es muy interesante, y como lo cubrimos cada año, porque aquí en Levítico 23 tenemos todos los tiempos designados, listados en secuencia de acuerdo al calendario hebreo calculado. Aquí en Levítico 23. Y tenemos que entender esto. Es muy claro. El protestantismo no lo entiende. Lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha ordenado. Si hay algún cambio, Dios mismo debe hacer el cambio. Y sabemos, tenemos el pacto con Abraham, y del cual viene el pacto entonces después con Israel y el pacto de Cristo, de la iglesia con Cristo. Pero todos ellos son los tiempos designados. Y Dios tiene todos estos tiempos designados en Levítico 23 y no lo tiene, eh, no es solamente por amor de las ofrendas, sino por los días para ser guardados. Y para todos aquellos que creen que el sábado fue cambiado del séptimo día al primer día,
están en rebelión contra Dios, porque Dios mismo nunca lo cambió. También sabemos que dice que Cristo es el Señor del sábado. Dado que Él es el Cordero de Pascua, nosotros sabemos que Él es el Señor de la Pascua. Y como Él ha decretado todos los días santos en su palabra, Él es Señor de todos los días santos. Esto significa que Él es el propietario, el gobernador y el maestro o jefe. Y las bendiciones vienen de amarlo y guardar sus mandamientos. Todos estos están listados en Levítico 23 porque Dios, al diseñar la Biblia, ha ocultado aquellas cosas de aquellos quienes no lo quieren a Él. O también de aquellos que creen que pueden tomar partes de la Biblia de aquí y partes de la Biblia de allá y venir y adorar a Dios. Pero sabemos que no es cierto eso. Levítico 23, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor, dice, las cuales proclamarán, ¿verdad? Y esto dice, es un mandamiento directo, ustedes proclamarán. Y porque proclamar cualquier otra cosa va en contra de Dios. Dice, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Ahora, ¿por qué son santas convocaciones? Porque Dios pone su presencia en ellas. Por eso. Dios nunca pone su presencia en los domingos, o en Navidad, o en la Pascua Florida. Dice, incluso estas son mis fiestas designadas. Y veamos cómo comienza. Dice aquí, 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso. Una santa convocación. No harán ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Ahora, pensemos por un momento en el mundo de hoy. ¿Por qué hay tanto pecado en todo lugar? ¿Por qué? Porque rechazan la palabra de Dios. Ahora vamos a seguir leyendo aquí, versículo 4, en Levítico 23. Dice, eh, es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Versículo 4, estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. Ahora, ¿quién hizo las temporadas designadas? Dios. Específicamente, Él designó el sol, la luna y la tierra para los tiempos designados o fiestas designadas de Dios. Es decir, que todas estas son anuales, como sabemos cuando leemos todo el capítulo del Levítico 23. Versículo 5. En el 14º día del primer mes, entre las 2 noches, y como ya hemos visto, eso es desde que se pone el sol hasta la oscuridad. Dice, es la Pascua del Señor. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Y sabemos que tenemos que sacar la levadura de nuestras casas, de las cosas que poseemos. Versículo 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Claro, podemos hacer las cosas que son necesarias para la preparación de la comida y para que el servicio sea conducido.
pero es santo al Señor. Versículo 8, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Así es en este día. Y también sabemos que en el Nuevo Testamento, Pablo, así que vamos allá, vamos a 1 Corintios 5. Porque ahí Pablo, el mismo que los protestantes dicen que cambió todo, de modo que puedan guardar su domingo, su Navidad, su Pascua Florida y cosas como esas, pero eso no es cierto. 1 Corintios 5, versículo 7. Encontramos esto. Ahora, Corinto era una ciudad pagana. En toda la cultura griega, Corinto estaba envuelta en toda la adoración de los dioses, como vemos en Hechos 17. De aquí está lo que Pablo escribió. Y esto nos dice lo que debemos de hacer y el significado de este día. 1 Corintios 5, 7 dice, por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse en una masa nueva. Y vamos a hablar de esto, porque esto es una renovación constante y constante. Dice, incluso como están sin levadura. Es como el significado, ¿verdad? Ya sacaron la levadura de las casas, pero ahora el significado de pan sin levadura es con nuestros pensamientos, con nuestro comportamiento y con las cosas que hacemos. Aquí dice, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Ahora, mientras pensamos en esto, el sacrificio de Cristo fue dado porque Él fue el creador de todos los seres humanos. Así es de que solamente su sacrificio puede quitar nuestros pecados. Solo el recibimiento del Espíritu Santo después del arrepentimiento y del bautismo nos pone en contacto directo con Dios el Padre. Todas las buenas obras que pueden hacer los hombres en el nombre de Dios, si no son de acuerdo a los mandamientos de Dios, terminan siendo nulas y vacías y pecado. Ahora, en Levítico 23 encontramos que tenemos que tomar una ofrenda en el día santo. Así es de que ahora vamos a tomar una pausa y vamos a tomar una ofrenda. Pero recordemos que Dios conoce la mente, el corazón y la actitud. Y así es como Él ve las ofrendas, dependiendo del corazón, la mente, la actitud. Pero él sí espera que sembremos generosamente para que cosechemos abundantemente también. Así es de que vamos a tomar una pausa y vamos a tomar la ofrenda. Ahora, bienvenidos de nuevo. Ya hemos tomado la ofrenda. Muchas gracias por ello. Como ustedes saben, usamos cada centavo en, en para servir a los hermanos, hacer las cosas que tenemos que hacer en una forma que sea agradable a Dios. Ahora vamos a continuar aquí donde nos quedamos en 1 Corintios 5, este es el versículo 8. Dice, por esta razón, a causa del sacrificio de Cristo, dice, guardemos la fiesta. Ahora pensemos en esto por un minuto. A los protestantes eh, les gusta decir, ¿verdad? Les gusta clamar el sacrificio de Cristo o reclamar el sacrificio de Cristo, pero no guardan la fiesta. Pero el sacrificio de Cristo es la razón por la cual guardamos la fiesta de panes sin levadura. Eh, eh, y dice aquí, guardemos la fiesta y esto nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Porque durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad.
Y esto se vuelve muy importante para nosotros para entender cómo es que vamos a servir a Dios. Así es de que vamos a estudiar este tema, cómo guardar la fiesta en sinceridad y verdad. Esto significa que debemos, después de arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que observar nuestras vidas y ver qué otras cosas son pecado. Veámoslo de esta manera. Pecado es cualquier cosa en palabra o acción u obra que va en contra de las leyes y mandamientos de Dios. También son llamadas transgresiones y también están etiquetadas como malvadas. Y también son malas y malvadas estas obras. Pero pensemos en esto por un minuto. Ahora, en este momento, el mundo está celebrando o a punto de celebrar la Pascua Florida, Easter, que es un festival pagano babilónico y dicen que están celebrando, adorando a Cristo, pero no es así. Así es de que entendamos lo que es el pecado. Lo sabemos, pero vayamos allá y veamos lo que dice. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y es bueno esto, volver acá y revisar alguna de estas cosas básicas que tenemos acá, porque de esa manera no, no nos perdemos de la verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que practica pecado es- está también practicando ilegalidad. Y eso es lo que dice, ¿verdad? La versión Reina Valera es el quebrantamiento de la ley. Pero todo el que está quebrantando la ley es pecado. Todo lo que va en contra de la ley es pecado. Todo lo que va en contra de los mandamientos de Dios es pecado. Es por eso que el pecado es ilegalidad. Y como vamos a ver, es importante que entendamos que la mente humana sin el Espíritu de Dios y en un periodo de tiempo y generaciones llega a ser absolutamente mala y malvada, más allá de cualquier descripción. Y hoy estamos viviendo en esa clase de mundo. Y por eso es muy importante que estemos guardando la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, para que no seamos nosotros arrastrados con las cosas del mundo. Va a seguir leyendo aquí en el versículo 5. Dice, y ustedes saben que Él apareció para poder quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Así es de que inmediatamente Juan muestra que hay un camino de salida del pecado, y es a través del arrepentimiento. Y vamos a hablar del arrepentimiento aquí en un poco más adelante. Pero el arrepentimiento, como vamos a ver, involucra todo lo que nosotros pensamos o hacemos. Así es de que mantengamos esto en mente mientras avanzamos. Versículo 6. Todo el que vive en él no practica pecado. Ahora, usted está viviendo en Cristo si tiene el Espíritu Santo morando en usted. Esta es la clave. Y esto viene con arrepentimiento y bautismo. Y es mantenido por oración, estudio y arrepentimiento. Y como vamos a ver en el próximo sábado, el lugar más importante para limpiar, que tenemos nosotros que limpiar, es la mente. Veremos cómo Dios quiere que hagamos eso. Porque nosotros estamos morando en Cristo. Continuando aquí en el versículo 6, dice, cualquiera que practica pecado no lo ha visto a Él,
ni lo ha conocido a Él. Porque hubo aquellos predicadores que salían y venían y decían, nosotros sabemos todo acerca de Jesús, nosotros estábamos ahí cuando Él estaba sanando a todas las personas. Y hemos venido desde Judea y sabemos que lo que Pablo enseña no es correcto. Y luego también tenían interferencia de religiones paganas. Entonces la verdad de Dios estaba siendo asaltada desde dos frentes, o tres en realidad. Por una parte, eh, de las otras religiones en el mundo. También de falsos maestros y también de nuestras propias vidas. Y esto es algo asombroso, y es asombroso para aquellos que son llamados los primeros frutos y los que estamos viviendo ahora en este mundo y que estamos venciendo al pecado. Versículo 7. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. ¿Por qué? Porque si está practicando justicia y no tiene el Espíritu de Dios, y tiene el Espíritu de Dios, si está practicando justicia y tiene el Espíritu de Dios, entonces es contado recto delante de Dios. Esto es lo que es importante. Ahora vamos a ver el contraste, porque panes sin levadura significa dos cosas. Nosotros comemos el pan sin levadura, que representa el cuerpo sin pecado de Cristo, representando la palabra de Dios, que es pura. Y también nosotros tenemos que sacar la levadura, toda clase de levadura, porque esa levadura representa el pecado, representa la transgresión, la maldad y la automotivación y todo eso. Tenemos, eh, porque ahora, el practicar el pecado significa vivir en él. Porque todos aquellos que están quebrantando el sábado están practicando pecado. Todos aquellos que están guardando el domingo están practicando pecado. Todos aquellos que guardan los festivos de este mundo están practicando pecado. Versículo 8. Aquel que practica pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y el diablo es llamado el padre de mentiras, el engañador, el maligno. Y dice que todo el mundo está en el poder del maligno. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, con Satanás, Satanás saliendo del closet y todos los demonios también. Continuando aquí mismo en el versículo 8 dice, para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Esto es lo máximo. Todo esto está establecido en los días santos. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 9. Dice, todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. ¿Qué sucede con el Espíritu de Dios cuando pecamos? El Espíritu de Dios nos condena para que podamos arrepentirnos. Y eso es tremendo. Y esto en concreto nos da el significado completo de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 10. Versículo 10. Por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora pensemos en esto por un minuto. Si usted no es un hijo engendrado de Dios, entonces ¿quién es su padre? Satanás, el diablo. Porque Jesús mismo dijo que Satanás, el diablo, es el padre de mentiras. Y especialmente aquellas mentiras que tuercen y cambian la verdad de Dios a fin de desviar a la gente. Entonces, aquí dice, por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo el que no practica la justicia de Dios. Practicar justicia es lo importante. ¿Cuál es la declaración de justicia en el Salmo 119, en el verso 172? Dice, todos tus mandamientos son justicia. Es por eso que guardamos los mandamientos de Dios. Es por eso que vencemos el pecado interior, desde adentro. Es por eso que tenemos que pelear en contra de la naturaleza humana. Primera de Juan 3:10 dice, continuando en el versículo 10, dice, todo el que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco es aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes escucharon desde el principio, que deberíamos amarnos unos a otros. Y luego va atrás y se refiere a Caín. Todo el camino hasta atrás, ¿verdad? Hasta el principio de la Biblia. Y es algo asombroso cuando empezamos a entender todo esto. Ahora veamos la naturaleza humana y cómo es. Y veamos cómo va a ser en nuestras vidas. Y por qué la naturaleza humana llega a ser de esta forma. Vamos a Jeremías 17. Nosotros conocemos esta escritura, pero necesitamos repetirlo. Porque aún tenemos nosotros el pecado interior, como lo veremos el sábado semanal, llamado la ley de pecado y muerte. Y esta debe ser vencida. Entonces vamos aquí a Jeremías 17 y vamos a ver lo que dice acerca de la naturaleza humana. Lo que dice acerca de nuestros caminos. Aunque parecen buenos, son contrarios a Dios. Jeremías 17. mm, Vamos a comenzar aquí desde el versículo 5. Y mientras estamos leyendo esto, pensemos en lo siguiente. ¿Por qué está el mundo en este desorden en el que está? Versículo 5. Así dice el Señor. Y tenemos que detenernos y pensar en esto. Maldito es el hombre o mujer quien confía en el hombre. Porque no es solamente el hombre, ¿verdad? No solamente otro hombre o otra mujer. No, usted mismo. Si usted está confiando en sí mismo o en sí misma, usted es maldito o maldita, a pesar de que usted quizás esté teniendo éxito, porque va a ver que su éxito con el tiempo viene de Satanás y no de Dios, si está confiando en usted mismo o en usted misma. Dice, y hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Y es muy interesante porque Dios juzga la mente y el corazón de todas las personas. Por eso Dios nos instruye cómo debemos amarlo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y esa es la clave para poder vencer el pecado y esa es la clave para permanecer cerca de Dios. Versículo 6. Porque será como un arbusto en el desierto y no verá cuando venga el bien, sino habitará los lugares secos en el lugar desolado, en una tierra salada que no será habitada. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 7, porque tenemos que ver el contraste. La levadura, todos aquellos que están en contra de Dios. Sin levadura, todos aquellos que viven el camino de Dios. Todos los que están malditos por Dios, es lo que representa la levadura. Todos aquellos que son bendecidos por Dios son aquellos que son sin levadura. Y no vea esto tan solo si tiene bendiciones físicas u objetos que usted pueda poseer. La bendición más grande es tener el Espíritu de Dios y conocer el camino de Dios. Pongamos atención a lo que dice, versículo 7, dice, bendito es el hombre quien confía en el Señor. Y vamos a ver más acerca de esto. Dice, quien confía en el Señor y cuya esperanza es en el Señor. Entonces Él nos dice que quiere que crezcamos espiritualmente. Y
Recuerda lo que dijo Jesús. Dijo, yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Todo el que está en mí, que lleva fruto, lo limpia de modo que dé más fruto. Pero todo aquel que no da fruto es echado y tirado al fuego. Vamos a leerlo aquí, versículo 8. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, echa sus raíces junto al río. Y piense qué tan profundas son sus raíces, espiritualmente hablando. Que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, que le cree a Él, que vive por cada palabra de Dios, como dijo Jesús. Entonces sus raíces son profundas. Dice, y no temerá cuando el calor llegue, sino su follaje será verde, y no se preocupa en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. Ahora, aquí llegamos al versículo 9, porque necesitamos ver el contraste, necesitamos ver el contraste entre el pecado y el no pecar. Versículo 9, el corazón, nuestra forma de pensar, nuestras emociones, todo lo que hacemos como seres humanos, dice, si en el Espíritu de Dios es engañoso sobre todas las cosas. Ahora, pensemos en esto en relación al mundo que vemos hoy. Todas las cosas. Veamos el gobierno, veamos la educación, veamos a las iglesias, veamos a los mercados financieros, a todas estas cosas. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Dios lo conoce y quiere cambiarlo. Él le dará el Espíritu Santo y lo incrementará y constantemente le va a suplir el Espíritu Santo si usted está viniendo a Él cada día. Si usted está orando, si usted está estudiando su palabra, si usted está viviendo el camino de Dios. Ahora, si no, lo opuesto pasará. Aquí está el porqué. Versículo 10. Yo, el Señor. Esto es algo personal. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que Dios conoce cada cabello de su cabeza. Piensa en esto. Dice, yo, el Señor, busco el corazón, o escudriño el corazón, examino el corazón. Porque él examina lo que nosotros pensamos, lo que nosotros actuamos. Esos pensamientos profundos que tenemos cuando estamos solos y no hay nadie más. Y que nadie sabe, solamente usted y Dios. O usted y Satanás. Es por eso que necesitamos la fiesta de panes sin levadura. Pruebo los riñones, ¿verdad? Eh, ahora, los riñones es como un caballo, ¿no? Ahora, lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro cerebro lo llama los riñones, como en cualquier momento pudiera saber lo que nosotros estamos pensando, cómo nos sentimos, cómo nos estamos expresando. Y saber también si lo amamos y si estamos guardando sus mandamientos. Y especialmente si tenemos el Espíritu de Dios. Es ese que tenemos que tener esto en mente. Incluso, dice, yo pruebo los riñones, dice, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Ahora vamos aquí al versículo 13. Versículo 13. Oh Señor, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Aquellos que se apartan de mí, dice Dios,
serán escritos en la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Dice, en el versículo 14 dice, sáname, oh Señor, y seré sanado, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y esto nos muestra que podemos salir de estas dificultades. Ahora, vamos a ver qué más nos dice aquí, porque nos dice otras cosas acerca de la naturaleza humana. Vamos al primer versículo de este mismo capítulo, en Jeremías 17, y vamos a ver cómo el pecado puede estar tan arraigado, especialmente cuando nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien. Versículo 1. El pecado de Judá está grabado con un lápiz de hierro, con la punta de un diamante. Está tallado sobre la tableta de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. ¿Y no es eso acaso lo que describe eh, qué tanta es la maldad el día de hoy? ¿En todas partes? Sí, llega a ser de esta forma. Ahora vamos a ver algunas otras cosas concernientes a este tema. Vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios 5 y versículo 21. Porque aquí es lo que tenemos que nosotros llegar a comprender en todo lo que hacemos. Proverbios 5, 21. Porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él considera todos sus caminos. Es cierto. Jesús habla acerca de los 7 espíritus que él dirige, que van a toda la tierra y están buscando a todos aquellos que están buscando a Dios. Porque todos los que lo están buscando pueden encontrarlo. Ahora, esto eh, puede ser por una interacción espiritual entre Dios y el individuo que se está arrepintiendo. Esto nos guía al arrepentimiento. Versículo 22. Sus propias maldades llevarán al malo, y él será sostenido con las cuerdas de sus pecados. Así es de que a menos que se arrepienta va a estar atado en pecado. Y si no se arrepiente, entonces dice lo siguiente, en el versículo 23, morirá sin instrucción, y en la grandeza de su locura respirará su último aliento. Esto nos dice bastante de cómo es que Dios trata con nosotros. Veamos entonces cómo es esto en el mundo. Aprenderemos algunas cosas acá en Romanos. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Vamos a aprender algunas cosas como ya vimos en la primera epístola de Juan. Y vamos a ver cómo es el mundo y cómo es todo alrededor de nosotros. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? No. Pensemos en esto. Porque Dios nos ha llamado y nos hemos arrepentido y hemos recibido su Espíritu Santo y porque estamos viviendo en el camino de Dios. ¿Somos mejores que la gente del mundo? No. Somos separados de ellos, pero no somos mejores que ellos. Hemos respondido el llamado de Dios, ellos no. Entonces Pablo dice, no en absoluto, porque ya hemos acusado a ambos judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado. Todo, porque todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios.
¿verdad? Versículo 10, exactamente como está escrito, no, porque no hay un justo, ni siquiera uno. No hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Ahora, si usted está buscando a Dios, usted lo encontrará. Todos ellos han salido del camino. Todos ellos se han llegado a ser depravados. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. No, no hay tantos como uno. Esto suena como el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Sí, es la forma que siempre es. Cuando el pecado es permitido que crezca y que crezca, veremos qué dice en el Nuevo Testamento. Pablo escribió en dos lugares que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado en su vida tarde o temprano lleva a más y estará lleno de pecado. Pero debemos sacar la levadura, sacar el pecado. Y debemos vestirnos de la justicia de Cristo, los mandamientos de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, en todo lo que hacemos. Versículo 13. Sus gargantas son como una tumba abierta. Con sus lenguas han usado engaño. Y el veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso está el mundo en el desorden en el que está. Y por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros. Y este es el mundo que estamos viendo el día de hoy. Y es lo que estamos luchando y estamos venciendo. Así es de que vamos a ver lo que necesitamos hacer para salir de todo esto. Porque esto se llama arrepentimiento. Ahora, hay muchas personas que se sienten mal, ¿verdad? Al pecar o al hacer maldad. Y se lamentan haberlo hecho. Pero eso no es arrepentimiento para Dios. Vamos aquí a Romanos 2, ya que estamos aquí en Romanos. Romanos 2, Romanos 2, versículo 4. Y Pablo escribe lo siguiente: o desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios lo guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ve y entiende el sacrificio de Cristo. Y es, es su sangre derramada y solamente su sangre derramada que nos trae el perdón. Pero tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Y tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo, de modo que podamos tener nuestros pecados perdonados. Pero aquí Pablo dice que si usted no reconoce esto y sabe que Dios lo guía al arrepentimiento. Versículo 5 dice, pero usted, de acuerdo a su propia dureza y corazón no arrepentido, está almacenando ira contra sí mismo para el día de ira y revelación del juicio justo de Dios, quien recompensará a cada uno de acuerdo a sus propias obras. Por un lado, a aquellos que con resistencia paciente en buenas obras están buscando gloria y honor e inmortalidad y vida eterna. Esa es vida eterna, dice, porque están arrepintiéndose. Los que no, aquí nos dice en el versículo 8, nos dice por otro lado, aquellos que son contenciosos y que desobedecen la verdad, pero obedecen la injusticia, indignación e ira, tribulación y angustia, sobre toda alma del hombre que obre mal, ambos del judío primero y del griego, pero gloria y honor y paz a todo el que obra bien, ambos al judío primero y al griego, porque no hay acepción de personas con Dios, porque tantos como han pecado sin ley, y hay mucha gente que no conoce la ley de Dios,
y que no sabe que sus vidas están en desorden. Porque aquí dice también perecerán sin ley. Y tantos como han perecido dentro de la ley serán juzgados por la ley, porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, porque nosotros tenemos que entender acerca del sacrificio de Cristo, todo lo que Él pasó. Primera de Pedro, capítulo 2, solo unas páginas hacia atrás. Primera de Pedro 2, versículo 21. Primera de Pedro 2. Dice, porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros. Ahora, piensa en esto. Él dio su vida, Él dio su vida voluntariamente, fue golpeado, fue flagelado, fue clavado en la cruz. Y aquí dice, dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos, quien no cometió pecado, ni fue encontrado engaño en su boca, quien cuando fue insultado, recordemos que fue cuando fue llevado, ¿verdad?, delante del gobernador, el Sanedrín. Y aquí dice, él no insultó en retorno. Cuando sufría, no amenazaba, sino se encomendaba él mismo a quien juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol. Y nos dice, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir hacia justicia, y por cuyos azotes ustedes fueron sanados. Así es de que Él llevó nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y debía de vivir y no pecar. Y solamente esto, como Dios manifestado en la carne. Y solo esto con una vida perfecta. Él es un sacrificio, solamente un sacrificio. Y el derramamiento de su misma sangre es lo que cubriría los pecados de todos los que se arrepienten, los que verdaderamente se arrepienten. Es por eso que cuando que nos arrepentimos tenemos que sacar el pecado, tenemos que sacar la levadura, tenemos que poner la justicia de verdad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y el camino que vivimos. Esto es el propósito de todo esto. Así es de que vamos a tomar una pausa y, y regresamos para la segunda parte.